Bene, siamo arrivati a questa quarta sessione sull'Italia e la pace. Stiamo approfondendo insieme il concetto di pace, il suo senso complesso e anche in qualche modo la complessità della violenza. Lo stiamo facendo insieme, quindi in realtà si tratta di un senso e di un significato condiviso, costruito in modo cooperativo. Stiamo tentando di tradurre in azione ciò che si dice intorno alla pace. Non possiamo parlare della pace come un processo orizzontale se poi noi attuiamo un processo verticale. Sarebbe una contraddizione imperdonabile. Mi piacerebbe ascoltare dalla vostra voce che cosa abbiamo visto e appreso insieme nell'ultima sessione. Prendete la La, parola liberamente, Anna. la sessione passata la parola molto importante il perdono, perché non è possibile sapere cosa significa la pace mh, senza perdonare, senza capire le cose che in Europa avevano ehm, soffrito, avevano passato. E in questo caso l'analisi Sofferto, sofferto. sofferto, scusami, sofferto. In questo caso il perdono è molto importante e non si tratta di dimenticare la cosa, non si tratta di usare un'altra maniera, solamente è necessario ehm, capire cosa ha passato e pensare come possiamo risolvere per continuare con una vita nuova e costruita utilizzando il passato tan difficile. Quindi abbiamo riflettuto su molte cose. Tu in questo intervento hai ricordato molte cose importanti. Una di queste cose è il valore della memoria. Che vuol dire difendere la memoria? Quando la memoria si mette al servizio della pace, quando invece la memoria si mette al servizio della guerra. Perché la memoria non è sempre di pace. Lo abbiamo visto, queste cose le abbiamo viste nei primi tre corsi no. Abbiamo visto quante volte la memoria ha giocato a favore della guerra. Abbiamo visto come gli italiani odiavano i tedeschi, i francesi odiavano i tedeschi. Quest'odio da dove veniva? Dalla memoria. Anzi, la memoria si può manipolare e costruire artificialmente, in modo che le persone ricordino cose inaccettabili, imperdonabili. E lì viene il tema del perdono. Ma attenzione, perché è molto rischioso dire che senza perdono non c'è pace, perché perdonare è una cosa molto difficile ed è una cosa totalmente individuale. Il perdono non può essere collettivo, un gruppo non può perdonare e nessuno può perdonare
a nome degli altri, anche se poi abbiamo casi, anche recentemente, di capi di Stato che si permettono di perdonare in nome di tutti, ma nessuno può perdonare in nome della vittima, solo la vittima può farlo. E il perdono è il risultato di un processo complesso e doloroso. Qualcuno di voi, non ricordo chi, e mi dovete perdonare, ha detto che il perdono è liberazione, cioè io mi libero dall'odio e in questo modo, prima di costruire la pace per gli altri, costruisco la pace per me stesso. Ecco, siamo proprio a questo punto. Mi piacerebbe, grazie Anna, comunque un intervento molto ricco di elementi che ci permette di riflettere, però ci sono ancora altre cose, non so chi vuole intervenire. Forza, non mi lasciate solo. Davvero Abbiamo, abbiamo visto cose importanti, abbiamo scritto, abbiamo abbiamo riflettuto. parlato, Forza, Yadira. abbiamo parlato della guerra, una frase che hai detto, la paz duele, Mhm. è molto forte perché per trovare una pace a volte si bisogna di tante cose. eh, in questo processo non è facile arrivare a quella pace. Abbiamo parlato anche dei conflitti, eh, di tante maniere di violenza che esistono, non è solamente una violenza di guerra, anche la violenza psicologica, la discriminazione, la gente che soffre perché deve lasciare il suo posto dove vive. Eh, per questo che la pace è un processo doloroso. Certo, abbiamo visto che cos'è la violenza. La violenza è la violazione di un diritto fondamentale delle persone. Poi ovviamente c'è la guerra. La guerra è in qualche modo la somma di tutte le violenze. Ma sono molte le violenze e tutte le violenze provocano dolore. Ma abbiamo visto anche una cosa un pochino più complessa, che seppure è vero che tutte le violenze provocano dolore, non tutto il dolore è il prodotto della violenza. Ecco, quindi questa storia del dolore non l'abbiamo approfondita tanto, ma è una cosa molto importante, perché di lì a dire che noi vorremmo risolvere i conflitti, il passo è breve, ma noi abbiamo visto una cosa. Abbiamo visto che i conflitti non si possono risolvere. L'unica cosa che possiamo fare, ma l'unica non è riduttivo, perché è una cosa bellissima, è trasformarli. Ora, ovviamente questo implica che la trasformazione può essere positiva o negativa. Un conflitto di parole può diventare un conflitto di mani.
quindi un conflitto molto violento. Ma un conflitto può anche diventare una ricchezza. Noi possiamo trasformare la differenza in un valore. Sta a noi decidere il senso di questa trasformazione. Quindi è molto importante ricordare che i conflitti non si risolvono. Quelli che noi possiamo risolvere, come ci insegna la matematica, sono i problemi. I problemi normalmente formano i conflitti. Quindi se è vero che noi un conflitto non lo possiamo risolvere, lo possiamo solamente trasformare, però sì possiamo lavorare sui problemi per poter trasformare un conflitto. Risolviamo i problemi, trasformiamo i conflitti, solucionamos los problemas, transformamos los conflictos. Va bene? Che cosa abbiamo ancora visto? Intanto faccio entrare Karen. Che cosa abbiamo visto ancora? Forza. Abbiamo parlato del modello de Aiutatemi. Moran. Che? Estoy manejando, pero traigo manos libres. Hablamos también del modelo de Morán, donde está la violencia física, que parte de la violencia estructural y la cultural, que una es por no reconocer las necesidades y la otra, cultural. Ay, se me pasó, pero sí, no te preocupes. Ahora tú no lo puedes ver, pero yo lo voy a poner en la pantalla, ¿sí? Para que lo vean los demás, tú no te distraigas. Attenzione, questo modello non è di Moran. Lo ricordo, non è di Moran, il modello è di Galtung. Moran è il padre della teoria della complessità, soprattutto del pensiero complesso, mentre Galtung è il padre della piramide della violenza. Questa piramide che ci serve in qualche modo anche come strumento, come paradigma di riferimento per poter intervenire con il fine di trasformare questa violenza. Ecco, ora la stiamo vedendo, noi la stiamo vedendo, tu non ti distrarre, Salvador. Noi stiamo vedendo che la violenza diretta, che è la violenza che si può toccare con mano, quella sensibile che si percepisce attraverso i nostri sensi, è sostenuta da una violenza occulta che non sempre è percettibile, che è la violenza culturale e la violenza strutturale. La violenza culturale indica le attitudini che noi assumiamo di fronte a certi comportamenti violenti, come ci comportiamo di fronte alla violenza, qual è la nostra attitudine, mentre la violenza strutturale è la negazione delle necessità delle persone, quando queste necessità sono necessità fondamentali, inviolabili, indiscutibili, che costituiscono la dignità umana. Qualcuno vuol dire qualcosa su quello che abbiamo visto? Vedete questo schema, quello che abbiamo visto l'altro giorno? Liberamente. Forza. Approfittiamo del fatto che la connessione sembra poter resistere. Usiamola bene. Che possiamo dire su quello che stiamo vedendo in questo momento sullo schermo?
Salvador, yo ya te lo describí, entonces es exactamente el esquema del triángulo. ¿Qué possiamo dire? Forza. Erika, Paolo, Sandra, lo stesso Gabriele. Che possiamo dire? Una cosa che potremmo dire, per ricordare, molto importante, che abbiamo visto martedì, è che se noi vogliamo veramente ridurre la violenza diretta, dobbiamo intervenire su quella culturale e su quella strutturale. Cioè dobbiamo intervenire sulle due colonne, en los dos pilares, che sostengono la violenza diretta. È come se fossero due colonne sommerse, sumergidas debajo dell'acqua. È come se fossero la parte importante dell'iceberg. Vedete che è la parte più grande del triangolo, non è la più piccola, perché la più piccola, la punta, è quella che si vede, ma è anche quella meno ampia, sì? È la violenza diretta. Noi possiamo anche lavorare sulla violenza diretta come fanno i governi, no? E decidere che vogliamo ridurre i tassi di violenza nella città o nella nazione, o possiamo decidere che vogliamo ridurre l'indice di sequestri o di omicidi, ma se non interveniamo nella parte che non si vede, cioè se non si interviene sulla violenza culturale, sulla violenza strutturale, ogni intervento sulla punta è temporaneo e francamente provvisorio. Cioè, prima o poi tornerà a crescere la violenza diretta. Che cosa possiamo dire ancora su quello che abbiamo visto martedì scorso? Forza, voglio ascoltarvi. Ho parlato più io di voi. Profesore, Salvador, avanti, Salvador. y yo pienso que este modelo puede ser muy útil, no para resolver conflictos, pero sí para modificarlos o balancearlos, porque tal vez a cualquier nivel, desde comentábamos la vez pasada, desde una unidad familiar, una organización empresarial o hasta un gobierno de ciudadanos y gobierno, porque si el gobierno no niega las necesidades de las personas con una actitud indiferente, pues obliga digamos, al pueblo a violentarse. Y de la misma manera puede ser en una familia o en una empresa. Entonces, si uno logra balancear las necesidades con las actitudes, pues puede evitar una violencia directa que no necesariamente sea física, ¿no? Sino de otras manifestaciones. Es lo que quería yo reflexionar sobre esto. Claro, y sabes que nosotros relacionamos, ¿te acuerdas? La violencia estructural con la violencia cultural, es decir, relacionamos la negación de las necesidades con las actitudes que nosotros tomamos ante la violencia. Si logramos equilibrar, significa, para aclararlo, si logramos que la cultura deje violentas, así como se dejan de construir estructuras violentas que producen cultura violenta. Porque vimos la vez pasada que son dos elementos que no sabemos si viene antes el huevo o la gallina, porque no sabemos si antes viene la cultura o la estructura. La estructura es el producto de la cultura, pero muchas culturas
son el producto de determinadas estructuras. Cuando tú hablas entonces de balancear actitudes y necesidades, o más bien la relación que tenemos estructuralmente con las necesidades, nosotros podemos empezar a hablar de transformación de la violencia. ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que acabamos de decir, con Salvador? Adelante, no me dejen solo. Tomémonos nuestro tiempo para reflexionar. No hay prisa. Nadie. Trabajamos sobre tantas cosas, escribimos mucho. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Perdónenme, porque yo nunca me permitiría, lo dije, sacar a colación el perdón. Pero se sacó a colación el perdón porque alguien, no recuerdo quién, probablemente Salvador, sintió la necesidad, muy comprensible, de hablar de reconciliación. Evidentemente porque Salvador sintió en un determinado momento que no hay paz sin reconciliación. Entonces hablamos alrededor del perdón. ¿Y qué llegamos a decir todos juntos del perdón? ¿Qué llegamos a decir? Cada quien dijo algo, pero todos juntos sumamos mucha información sobre el perdón. ¿Qué se dijo? Adelante. Y el perdono debe ser un sentimiento, un acto recíproco, si no, no funciona, no perdono. Non ha detto una parola per descrivere liberazione, trasformazione, oblio, giustizia. ¿Qué podemos decir, Yadira, de la famosa frase, yo perdono pero no olvido? ¿Tiene un sentido? ¿Qué sentido tiene? ¿Se puede perdonar sin olvidar? È difficile perché dimenticare significa cancellare la memoria. Cancellare la memoria non è buono. Certo, il problema della memoria non è che la memoria sia buona o cattiva. L'importante è che la memoria sia di tutti e non solamente di una parte. Normalmente la memoria non è di tutti. Quando noi parliamo della storia, per esempio, la storia si dice
la scrivono i vincitori, cioè la scrive il più forte. Sapete cosa vuol dire storia? Storia è una parola greca che noi abbiamo imparato da un signore che si chiama Tucidide, uno degli inventori della storia. Tucidide e Esiodo, due personaggi greci che volevano raccontare che cosa? I fatti più importanti, le cose più importanti, non tutto, perché tutto non si può, le cose più importanti. Allora voi dovete sapere che cosa si dice isto e cose importanti o più importanti si dice storia. Storia non è singolare femminile, come tutti potrebbero pensare, ma è plurale neutro e vuol dire le cose più importanti. Ora, chi decide quali sono le cose più importanti? Chi lo decide? Il più forte. Perché la persona più debole, il popolo più debole, la nazione più debole, la civiltà più debole non decide niente. Quindi nella memoria restano le cose più importanti di uno, ma non dell'altro. La memoria è importante quando è una memoria condivisa, una memoria compartita, una memoria condivisa. Cioè quando questa memoria appartiene a tutti. Ok? È un peccato che nell'ultima occasione non tutti partecipino alla memoria, che ci siano persone obbligate a rinunciare a ciò che si ricorda. Perché se a ricordare sono solo alcuni e non sono tutti, anche la memoria diventa uno strumento di violenza. Perché qualcuno di voi l'ha detto, non ricordo più chi, la memoria di uno cancella la memoria dell'altro. Mentre la memoria è di tutti, non è soltanto di uno. Non è solo la memoria della vittima, ma anche del carnefice. Non solo la memoria della vittima, sino también del victimario. Aunque no nos guste, la verdadera memoria que puede construir la paz es la suma de todas las memorias. Ojo, porque la memoria no debe de incluir nunca la mentira. Aunque el contrario de mentira no es verdad, sino una sincera representación de la realidad, que quizás no es la verdad, pero nadie está mintiendo. Todo mundo está diciendo las cosas como cree que están. Y eso nos restituye una herramienta para construir la paz, porque todo mundo se siente tomado en cuenta. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Yo hablé casi todo el tiempo, eso no está bien. Obviamente sí, me parece un tema tan importante
que tenemos que dedicarle el tiempo que necesita, pero sería bonito escuchar la voz de ustedes. ¿Algo más sobre lo que estamos viendo en pantalla? También reflexionamos sobre la dignidad y en otras ocasiones hablamos de la responsabilidad, del amor y Ok, espérame, bueno, espérame, Salvador. Quédate en la dignidad, que me interesa mucho, porque además el miércoles, es decir, ayer, tuvimos una reunión de la pequeña escuela de América Latina. Todas las pequeñas escuelas que están en América Latina nos reunimos para reflexionar alrededor de la dignidad humana. Si no me equivoco, estaba Sandra. Sandra estaba seguro, no sé si estaba alguien más. Salvador, ¿qué es la dignidad? es como, la verdad no lo tengo, bueno, lo sé, pero siento que es como respetar a la persona en toda su integridad. Perfecto. ¿Algo más? Podemos agregarlo todos. No sé si Sandra estás conectada, si puedes intervenir, porque tú estuviste conectada ayer y escuchaste mucho de dignidad. Digamos que voy a dejar de compartir para que me vea. Digamos que la, la dignidad no es el respeto, ¿verdad? Que se le debe a alguien, porque todos tenemos la dignidad, todos. Y la tenemos por el solo hecho de ser humanos. La persona tiene dignidad no porque se lo merece, no porque se porta bien, no porque respeta a los y las demás. La persona tiene dignidad porque nace persona. Es decir, en el momento que nace, el ser humano es digno. No es, lo aclaro, un tema curso, ¿saben? Pero complejo, complejo. Porque si yo afirmo una cosa como esta, que a muchos les puede parecer banal, estoy diciendo que esta dignidad la tenemos todos, la tenemos todas. También Adolf Hitler. Porque la dignidad no se merece. La tenemos y punto. Y afirmar una cosa así es todo menos que cursi, porque se siente como un trancazo adentro. ¿Cómo que Adolf Hitler tiene la dignidad? Qué difícil es reconocer la dignidad a quien no la reconoce a los y las demás. Y sin embargo, el tema de la dignidad es muy claro, porque sería muy peligroso lo contrario. Sería muy peligroso que yo diera a alguien, no sé a quién, el derecho de decidir quién merece la dignidad y quién no la merece.
imagínense los abusos en las manipulaciones. Cuando maduramos esta postura como humanidad, la maduramos, como siempre, cuando el desastre era una realidad absoluta. La maduramos en 1948. La maduramos después de Auschwitz. Nosotros, cuando hablamos de la anatomía del fascismo, no porque los italianos y las italianas no participaran activamente en ese desastre de la humanidad, con millones de personas asesinadas en campos de exterminio por el solo hecho de creer en una cierta religión o tener una determinada fe política o tener una determinada orientación sexual, ¿sí? No. Los italianos participaron en esto, tuvieron sus leyes raciales, pero digamos que Auschwitz, así como símbolo, no pertenece a la historia de los italianos más que a la historia de cualquier otro pueblo de la tierra. El hecho es que en 1948, después de los horrores de Auschwitz, después de millones y millones de personas asesinadas, la humanidad reconoció que todos somos iguales por el solo hecho de ser humanos. Y produjo ese documento extraordinario que ustedes conocen como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 2 años después, el 10 de diciembre, se convirtió en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Estamos hablando de hace 75 años. Hace 77 años se promulgó la declaración. Cada uno de los 30 artículos de esa declaración representan un ladrillo de nuestra dignidad como personas. No los vamos en este momento a recorrer todos, pero es evidente que ahí están la libertad, está la justicia, está la educación, está el trabajo, está la igualdad, está la salud, todos derechos que la humanidad decidió de manera prácticamente unánime que fueran inalienables, indiscutibles, que no se pudieran quitar a nadie por ninguna razón. Ahora, la teoría y la práctica saben que hay mucha distancia. Pues, quizás todos y todas tenían la esperanza y después de la tragedia de Auschwitz, yo la llamo así, la tragedia de Auschwitz, pero los campos de exterminio fueron
un sinnúmero en Europa. Y después tenemos que agregar Hiroshima, Nagasaki, las bombas atómicas, bombas que aniquilaron cientos de miles de personas al instante, incluyendo los niños recién nacidos y sus abuelitos. Y no fue así. La humanidad no cambió. La humanidad siguió haciendo las guerras, persiguiendo a los diferentes, a los diversos, a los y las que no están de acuerdo con nosotros y merecen cualquier cosa, porque si no están de acuerdo con nosotros, no son como nosotros, son inferiores a nosotros. Que la humanidad demostró en pocos años no haber aprendido nada de Auschwitz. Que los patrones se podían repetir al infinito, pero con una diferencia. Que si antes no había la conciencia de que esto era una aberración, ahora la humanidad sabía que eso era una aberración. La humanidad sabía claramente que discriminar a una persona por su orientación sexual es una violación patente de la dignidad humana. Nosotros, querido Salvador, logramos dar un nombre y un apellido a la dignidad de las personas. Y ese nombre y apellido es derechos humanos. ¿Alguien que quiera comentar algo sobre esto? Por favor, no me dejen hacer un monólogo de 3 horas, no se vale. No son cosas pequeñas, son cosas grandes. Son cosas grandes. Cosas que te sacuden desde los pies. Sientes que no puedes quedarte parado. Porque nosotros en eso podemos tener muchos principios, pero en la práctica estamos frente a una violación permanente de la dignidad de las personas y no hacemos nada para que esto cambie. Hablamos mucho de nuestros derechos humanos y poco de los derechos de los demás, cuando en la realidad los derechos humanos son siempre los derechos del otro, nunca los míos, en el entendido que yo también soy el otro para alguien. Nosotros hablamos solo de nuestros derechos, porque si bien somos muy capaces de ver la violencia de los y las demás, somos absolutamente incapaces de ver la nuestra. La nuestra es invisible. Porque nosotros siempre justificamos todo lo que hacemos. Siempre le encontramos una explicación, una lógica, la que en definitiva llamaríamos una justificación. Es decir, siempre terminamos diciendo que hicimos bien. O como dice cierta gente, hasta mis alumnas, no había de otra. Que es una frase terrible porque siempre hay de otra. Siempre. Solo que hay que ser responsable. Y aquí, Salvador, interviene la segunda palabra que mencionaste después de dignidad, la responsabilidad. Es decir, tener la capacidad, tener el valor de responder por lo que hacemos y de responder ante los retos de la realidad que nos rodea. Cuando yo veo la violación de la dignidad humana
y no respondo, soy un irresponsable. Ojo, porque toda esa materia que se escucha muy densa viene de un señor maravilloso que se llama Aldo Capitini, uno de los máximos teóricos de la paz y de la no violencia en el siglo XX, un italiano. Aldo Capitini, sin mayúsculas, discúlpeme, sin dobles, todo sencillo, Capitini, sin dobles. La gente podría decir, y Capitini estaba consciente de eso, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Y esa pregunta es terrible. Una pregunta que yo presencié, y se lo garantizo, yo la presencié en mi vida una vez que, poco ético de mi parte, pero sí voy a decir el pecado, porque el pecado nos enseña mucho. Le voy a decir el contexto, ¿no? Llegó aquí a México un cura italiano que vamos a conocer la próxima semana, su pensamiento, que en 1995 fundó una organización para luchar en contra del crimen organizado en Italia, es decir, para luchar en contra de la mafia. Y la llamó significativamente Libera. Libera. Llegó a México y lo invitaron los obispos y los cardenales mexicanos a hablar con ellos. Entonces recibo una llamada en mi oficina y me dicen, Paolo, sabemos cómo piensas, sabemos cuál es tu postura sobre la religión, pero no importa. Ven porque necesitamos que alguien nos traduzca lo que dice Luigi. Ok. Por supuesto, yo no me rehúso, voy un poquito a un pez afuera del agua, porque no era mi ambiente, eso es evidente, lleno de cardenales, obispos, arzobispos, toda la conferencia episcopal mexicana. En un cierto momento, un obispo importante, muy importante, toma la palabra. No voy a decir ni de qué ciudad se trata para no identificarlo. Él le dice, mira Luigi, en mi ciudad hay tanta violencia, tanto peligro para los y las jóvenes. Dime, por favor, ¿qué puedo hacer? Yo, que soy un pobre obispo. Y Luigi sorprendió a todos, a todas, y me sorprendió también a mí. Y a mí me metió un poco en dificultad porque yo tenía que traducirlo. Y dijo, el hecho que tú me lo preguntes significa que no haces nada. Y ese pobre hombre se le cayó la cara. Porque en efecto no hacía nada. La pregunta que puedo hacer, dice Aldo Capitini, y estamos en el papel de Italia en la historia de la paz. La pregunta que puedo hacer
No la tienes que hacer a las demás, sino te la tienes que poner a ti mismo. Y tienes que contestarte. Porque poder es un verbo. No es un sustantivo. Aunque nosotros hablamos seguido y alegremente de el poder, y le ponemos hasta la P mayúscula, ¿verdad? Para distinguirlo de nosotros, pobrecito, que no tenemos poder. Poder es un verbo y se escribe con la minúscula. Y significa exactamente lo que puedo hacer. ¿Y de qué depende lo que yo puedo hacer? Depende de dónde estoy y de lo que hago. No es lo mismo si soy el último de los trabajadores o si soy el jefe, el dueño de la empresa. No es lo mismo si soy un ciudadano, no importa, presidente de la República. Es evidente que todos podemos hacer algo, pero no todos podemos hacer lo mismo, porque lo que yo puedo hacer depende de dónde estoy. Dice Capitini, y me parece fuerte, poderoso, que cuando uno no hace lo que puede, no hace lo que debe. Porque ven, el deber no es algo que tiene que ver con la obediencia, los órdenes, la jerarquía, todas tonterías. El deber deriva de lo que puedo hacer. Si yo no hago lo que puedo, no hago lo que debo. Está fuerte, duro, bastante doloroso. Porque todos cuando empezamos a reflexionar sobre esto, terminamos descubriendo nuestros límites. Quisiera ahora que nosotros solamente escribiéramos una cosa que no está nada fácil, que contestáramos la pregunta ¿dónde estoy? No qué puedo hacer, no que debo, que puedo, no. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Ok? ¿Dónde estoy? Físicamente, culturalmente, políticamente, socialmente, como ustedes quieran, pero hacer conciencia de dónde estamos. ¿Ok? Intanto, ascoltiamo una canzone che nos ayuda a medir il tempo. ¿Ok? Perfetto. Ustedes empiezan a escribir porque todavía está la publicidad y yo no quiero darle la publicidad. Ok, yo inicia la canción, más o menos la canción va a ser el tiempo que tenemos. Salvador, no sé si me escuchaste, vamos a escribir dónde estoy, dónde Sí, me escuché. encuentro. Perfecto, vamos.
Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso a encontrar la patria pura al fin del último beso. Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido. Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve. Un estímulo que mueve la vocación de su guerra. Pues la raza que destierra y la raza que recibe le dirán al fin que él vive dolores de toda tierra. Vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso a encontrar la patria pura al fin del último beso. Ahora con calma terminamos de escribir, no hay prisa, ninguna prisa, ¿eh? Podemos terminar de escribir y cuando estamos listos me avisan. La pregunta es una pregunta terrible. ¿Dónde estoy? ¿Me escuchan? Sí. Tómense su tiempo, ¿eh? Tómense su tiempo, me avisan cuando estamos.
Mientras ustedes terminan, los dejo un segundo, voy por mi celular. Estoy, ¿eh? Me avisan cuando han terminado, ¿eh? Yo sono pronta, Pablo. Perfecto, Erika. Esperamos 2 segundos solamente para ver que estén también los demás. Si no, bueno, tú de todas maneras vas a empezar. ¿Cómo vamos los demás? Listo. Excelente. Bene, bene. Pronta. Allora inizia Erika, avanti. Ok. Yo pude contestar dónde estoy a 2 contextos. El político, puse que estoy del lado de la dignidad humana. Y el cultural, puse que estoy en una sociedad que siento que me limita. Ok. Esto es muy interesante porque habla de la conciencia de dónde estás. Claro que nosotros tenemos también que contestar esta pregunta. Erika, no es de ninguna manera una corrección, lo aclaro, al contrario, lo que escribiste es precioso, muy valioso. Pero tenemos también que estar conscientes de dónde estamos físicamente. Si estamos en una oficina, si dirigimos, si somos dirigidos, si damos clases, si somos solo y exclusivamente estudiantes, si somos padres, si somos madres, si somos hijos, si somos vendedores de algo o fabricamos algo, si somos, el dónde estamos es también tristemente pragmático, aunque es muy importante la conciencia de dónde estoy. Una sociedad que me limita, ¿no? O yo estoy del lado de la dignidad humana, solo que podemos estar todos del lado de la dignidad humana, pero no todos estamos en el mismo lugar para poder hacer lo mismo a favor de la dignidad humana. O sea, cada uno de nosotros está donde está. Y páseme ese pleonasmo, ¿no? Yo estoy donde estoy.
no puedo estar en todos lados, pero es muy importante la toma de conciencia de Erika. ¿Quién quiere seguir? Yo. Adelante, Ana. Bueno, pues yo puse que estoy en un país lleno de desigualdades, de injusticias, de discriminación, donde la estructura y la cultura son la base, donde se normaliza cada una de las barbaridades y crueldades cotidianas. En mi rol, como madre, como esposa, como hija, como hermana, como profesora, tengo la oportunidad de hacer lo que debo, pero no siempre lo he hecho. Debo pensar en el término otredad y siempre ver la esencia verdadera de la otra persona y darle su lugar. Y creo que la responsabilidad de ver al otro es vital porque somos parte de un todo y crear una conciencia genera mayores responsabilidades para construir y evitar reproducir patrones de conducta nocivos. Sai che ci sono due cose che già mi sembrano bellissime e che dobbiamo approfondire insieme, perché erano anche la preoccupazione di Aldo Capitini. Da una parte quello che dice Erika, io sto in una società che mi limita. Ora bisogna vedere questa società come, perché, quando ti limita. L'altra cosa, io so che devo fare questo perché posso fare questo, perché il mio ruolo, no? Tu l'hai chiamato ruolo, è molto interessante perché non hai un solo ruolo, infatti tu hai parlato di tanti ruoli, la madre, la professoressa, la figlia, tu hai parlato di tanti ruoli, quindi tu hai la possibilità di fare tante cose, ma non sempre, tu hai detto, l'ho fatto. Ed è molto interessante questa cosa perché nessuno di noi lo fa sempre, poi ci sono quelli che non lo fanno mai, però bisognerebbe comprendere noi stessi perché non lo facciamo. Perché è quello che ci interessa, il perché, perché se non siamo coscienti del perché ci nascondiamo, come possiamo cambiare? Vi ricordate la risposta del rabbino? Vi ricordate quando io vi ho raccontato la storia di Adamo? Di Adamo? Vi ricordate il rabbino dice no, Dio sa perfettamente dov'è Adamo, però vuole vedere se Adamo sa dov'è, se Adamo sa dove si trova, perché è lui che deve rispondere alla risposta, alla domanda dove sei? Dove sei? E che cosa fa Adamo? Beh, questo lo sanno anche i bambini. Adamo si nasconde. Adamo si nasconde perché non ha il coraggio di dire dov'è, perché vorrebbe dire che lui sa dove si trova, eppure ha fatto quello che ha fatto. Ecco la responsabilità, cioè la capacità, come diceva, perché tu, Salvatore, hablaste de responsabilità. La responsabilità è la capacità di rispondere. Di rispondere. E la prima domanda è: dove sei? Dove sei? Allora, chi vuole continuare? Forza. Chi vuole dire che cosa ha scritto o che cosa ha pensato? Salvador, avanti. Digo. Bueno, pues es una pregunta muy difícil. Sì. Bueno, muy profunda. Y uno se puede alargar, pero yo estoy en un momento donde sigo teniendo proyectos y planes. Estoy en un momento donde quiero cosechar lo que he sembrado o el esfuerzo que he realizado a lo largo de mi vida. Estoy en un momento en que influyo en mi familia y que influyo también en mis compañeros de trabajo. Estoy en un momento que me sigo preparando, en el que me veo en el espejo y me pregunto si he logrado lo que
lo que había querido, y estoy en un momento en que estoy descubriendo cómo cambio físicamente, cómo envejezco y cómo quiero entenderlo y aceptarlo. È molto forte quello che ha detto Salvador, potrebbe aprire il fronte di molte riflessioni. Io vorrei soffermarmi su un punto che forse è il meno romantico. Però Salvador ha detto sono in un momento in cui mi accorgo che posso influire in quelli che lavorano insieme a me. Cioè vuol dire che Salvador sa che sta in un posto, che si trova in un posto dove lui ha autorità, un'autorità morale, non autoritaria, un'autorità morale per cui in qualche modo lui influisce sugli altri e sulle altre. E questo implica una responsabilità doppia, perché non rispondi più solamente per te stesso, ma anche per un gruppo di persone. Non è la stessa cosa, vero, avere autorità morale, non sto parlando di autorità gerarchica, non è la stessa cosa avere autorità morale che essere l'ultima ruota del carro. Chi ha l'autorità morale deve pensare sempre 3 volte prima di dire o di fare, perché quello che dici o fai, gli altri lo considereranno giusto a priori. Y eso es una responsabilità enorme. Avanti, chi vuole ancora dire Yadira, Paolo, Baruch, Sandra, chi? Desde que Gabriel, llegaron perdón. a México, Chi? Chi vuole parlare? Yo, Paulo. Paolo, avanti. Ok, primero estoy en un proceso de construcción, un proceso de cambio, porque si quiero que el mundo, bueno, empezando primero por casa, la colonia, la sociedad del país cambie, tengo que estar en un proceso de construcción interna, mejorando cada día más, porque soy yo responsable de varios alumnos. Como profesor estoy al frente de un grupo, de grupos importantes. Entonces, debo ser para ellos un ejemplo humano, como ser humano, como profesor, como profesional, pero también yo lo manejo mucho en la parte espiritual. Ser, como decimos nosotros, una luz en la oscuridad. Entonces, me encuentro en el lugar donde debo estar, en ese proceso, que no es de un día para otro, sino que es un cambio, una transformación diaria que va a durar toda la vida y que trato de hacer todo lo que humanamente y espiritualmente puedo hacer por los demás. ¿Es un lugar cómodo o incómodo? Incómodo, ¿Por qué? porque no todos aceptan o no todos... es muy complejo, es muy complejo. Hablando desde una perspectiva espiritual, pues es muy difícil. Humanamente hablando, estar al frente no nada más de un grupo en la escuela, sino también en casa, ser ejemplo para ellos porque debemos de aprender todo lo que hemos visto, aprender a perdonar, aprender a amar, a ser un buen ser humano. Y fallamos porque somos imperfectos, no hay perfección en nosotros, pero es muy complejo ser siempre o estar siempre manteniendo esa, no sé cómo decirlo, cómo expresarlo. Ser ejemplo no es fácil, no, para mí no es fácil, por eso el proceso, el estar todos los días intentando mejorar, intentando cambiar.
a veces es incómodo porque la gente no lo valora, uno se llega a cansar, pero es ahí donde uno no debe de dejar donde uno no debe quitar el dedo del renglón, seguir intentando ser ejemplo para los demás, no sé. Certo, certo. Chi vuole continuare? Forza. Io Paolo. Avanti, Yadira. Ay, personalmente mi trovo dove la mia coscienza dice che tutto sta bene, lontana dai problemi, nel punto giusto per sostenere i miei, ma non dimenticando me stessa. Professionalmente un po' stanca perché le condizioni non sono le ottime, però ho un lavoro che mi permette di avere un stipendio per vivere veramente, senza mancanze e facendo quello che desidero. Mi fa felice aiutare gli altri quando posso, ya che il mio intorno è difficile, perché è pieno di ingiustizie, problemi, incertezze. A volte alzo la voce e pubblico sui social media la mia opinione, oppure denuncio se vedo qualche situazione. Fortunatamente qualcuno ha risposto e aiutato. Credo che ha una buona opportunità, sebbene io non posso mettere le mani nelle situazioni. E qualcuno che lo può fare risposto alla mia richiesta. Sai, Yadira, la parola molto forte che io immediatamente sento come persona quando ascolto quello che tu dici è stanchezza. La stanchezza è anche una cosa che fa parte del dove siamo. Per quello, forse Paolo, la stanchezza a volte fa parte anche del luogo scomodo, dove uno vorrebbe riposare un attimo, no? E dire, sai che voglio una settimana di vacanze senza essere responsabile di niente. E purtroppo, anche se uno è stanco, deve continuare a fare ciò che può fare da dove si trova. E c'è un grande libro di Cesare Pavese che forse voi conoscete, si trova anche in spagnolo, ma in italiano ha un titolo straordinario che è Il mestiere di vivere. El menester de vivir. Yo sobre la dignidad, por ejemplo, como fisioterapista, la dignidad de los pacientes, ¿no? Bueno, al centro di tutto ciò che faccio, ogni persona che arriva da me porta una storia, un dolore e una speranza. Non lavoro solo con muscoli o articolazioni, lavoro con esseri umani che meritano rispetto, ascolto e uno spazio sicuro in cui possano recuperare non solo il movimento, ma anche la fiducia en se stessi. Bueno, quería hablar sobre la dignidad de los pacientes, que también es parte también de los derechos, ¿no? Que ayer hablaron de la dignidad y de que, bueno, porque es uno de los ejemplos que puede uno decir, ¿no? Porque los pacientes son vulnerables, ¿no? De atención, pero nosotros como terapeutas siempre buscamos el bienestar, ¿no? De los pacientes para que vuelvan a recuperar su función y vuelvan a hablar o vuelvan a hacer sus sus actividades, ¿no? Es algo que a lo mejor no se observa, pero por ejemplo, una persona con autismo, con una discapacidad parece infantil, pues es importante, ¿no? El poder
entender que todos tenemos derechos, tanto de todo. Bueno, esa es mi aportación de la dignidad. Sì, la domanda è bellissima, questa apportazione, bellissima, e te la agradezco mucho, ma la domanda era dove sei? Dove sei? Ah, perdón. No, 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 nada perdón, porque de alguna manera se entiende dónde estás, también cuando hablas de la dignidad. Sí, sí, no, no, te lo digo solo porque tú no te extrañes escuchando las respuestas de los y las demás. Ahora doy la palabra a Baruch. Baruch, Profe, sí, ¿dove sei? ¿escucho? ¿Escucho? Sí, muy bien, ¿dove sei? Eh, mm, profe, está muy difícil esto. No porque no sepa lo que decir, pero... a ver, ah, Hasta, sí, hasta el silencio, Baruch, es una respuesta. Y quizás también es una respuesta muy sincera. A veces es sumamente complejo decir dónde estamos, por muchas razones. Porque no lo tenemos claro, porque nos asusta, porque preferimos no decirlo, no saberlo, pero lo sabemos porque de la realidad no escapamos. Sin embargo, a veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces los que somos papás, mamás, nos hemos preguntado sobre nuestro dónde estamos? ¿Sí? Nos hemos preguntado si nos gusta verdaderamente estar donde estamos o si no quisiéramos estar en otro lado. Claro que al final siempre nos contestamos que nos gusta, pero hay momentos de crisis porque el cansancio que dice Yadira existe y no lo podemos negar. Nadie puede decir que todo está fácil. Entonces, no te preocupes, Baruch. Déjala así, está muy bien. Gabriel, ¿dónde estás? Sí, buenas noches. Esta pregunta, así como lo ha expresado ahorita, que es algo, es muy complejo, yo lo hice. No, quitaste el micrófono, Gabriel. A ver, ¿ahí me escucha? Ahora quitaste el video, pero es mejor no verte que no escucharte. No, quitaste el micrófono. ¿Ahí me escucha? Sí, te escuchamos. Déjala así. Ajá. Habla, va. Le decía, le comentaba que este ejercicio, bueno, yo soy jubilado, tengo 66 años y este ejercicio yo lo hice más o menos hace 9 años. Tomé como base un libro que se llama Crisis de la mediana edad y es recomendado para personas de más de 50 años. Cuando hacemos un alto en el camino de nuestra vida y hacemos una reflexión sobre pues, nuestros intereses, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, los valores, y en general el libro habla de 8 puntos, de los que yo recuerdo son, primero es mi persona, o sea, cómo estoy yo, mi salud en la parte física, mental y espiritual, mi familia, cómo estoy yo con mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, cómo estoy con Dios, cómo estoy con mis amigos, cómo estoy en mis finanzas, cómo estoy en mi comunidad y en mi trabajo. Y una vez
que yo reflexiono y escribo la situación en la cual yo vivo, dónde estoy, el autor nos guía y nos dice que escribamos qué acciones vamos a tomar para los próximos 5 años y hacia dónde queremos llegar. Este libro, pues yo lo he obsequiado a mis amigos, a mis hermanos, porque es una guía muy importante para, pues, saber en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Eso es interesante. Y antes de la pausa, quisiera decir algo. Y los quiero dejar con esta duda que tengo ahora escuchando a Gabriel. ¿Dónde estoy? Es como decir cómo estoy. El cómo estoy equivale al dónde estoy. Lo dejo ahí. No quiero profundizarlo. Quiero que cada quien lo tenga así en la mente. Vamos a pausar nuestra grabación y nos vemos a las 8:30. ¿Cómo? La falta de seguridad social, por ejemplo, en los empleos que no te dan seguro, no te dan prestaciones. Esatto. La mancanza di prestazioni sociali, la sicurezza sociale, il fatto che le persone vanno in pensione, per esempio, ¿no? Come Gabriel, se jubilan, pero cuando se jubilan se encuentran con una pensión misérrima que no es suficiente para sobrevivir, están obligadas a seguir trabajando porque después de 40 años de trabajo no tienen de qué sobrevivir. Questa è una violazione della sicurezza sociale. Benissimo, grazie Yadira. Possiamo salire al piano di sopra perché ci sono le necessità di affiliazione. L'affiliazione, amicizia, affetto, anche l'intimità in tutte le sue sfaccettature, compresa l'intimità sessuale. Come si può spiegare, per esempio, una violazione strutturale di questo livello giallo delle necessità? Chi mi può fare un esempio? Stiamo parlando di amicizia, affetto e intimità. Hágame un ejemplo de violencia estructural. Puede ser discriminación. ¿Por qué la discriminación? ¿En dónde? Dime. Porque si no perteneces a mi círculo, no puedes ser mi amigo. Ok, Porque perfecto. si tienes una disabilidad, no te quiero cerca. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente, Salvador. Y después agregaría yo todos los actos violentos, directos, que vienen de la fragilidad, de la vulnerabilidad, de la privacidad de la vida de las personas. Hoy en día, en presencia de las redes sociales, no hablo tanto de Facebook, que ya es red de personas como nosotros, como yo, de más de 50 años, pero redes sociales mucho más en boga que sirven para exponer la intimidad de las personas. Y esa es una violación terrible de las necesidades de afiliación. Las personas necesitan intimidad y su intimidad es vulnerable y, por supuesto, vulnerada. ¿Sí? Eso además de la discriminación que justamente mencionaba Salvador. Ya estamos en el nivel de reconocimiento.
que es el reconocimiento desde afuera hacia adentro, pero también desde adentro hacia adentro. Es decir, yo tengo el derecho, la necesidad a autorreconocerme. Necesito confianza, respeto, y necesito también que sean reconocidos mis éxitos, no solamente mis fracasos. Todas las veces que la estructura, así como está hecha, ningunea mis éxitos, me falta respeto, me hace sentir sin confianza en mí mismo o no tiene confianza en mí, me vulnera en mis necesidades básicas y es violencia estructural. A veces nosotros no entendemos hasta qué punto puede llegar la violencia estructural. Me gustaría que aquí alguien me hiciera un ejemplo de esta violencia, la violencia verde. ¿Quién? Forza, forza, forza. Un ejemplo, uno solo, con que uno de ustedes hable. Un solo ejemplo de reconocimiento. Puede ser, por ejemplo, los efectos del colonialismo en las escuelas, que algunas minorías sean, que son marginadas, no sean representadas en las escuelas, por ejemplo, las personas afrodescendientes o las personas indígenas. Claro que puede ser. Colocaste muy bien esta violencia, que es una violencia estructural, porque la escuela está pensada de manera que esas personas no pueden ser representadas. ¿Cómo es que nosotros podemos decir esto, Erika? Porque así están pensados los programas, porque así están formados los maestros. Entonces podemos tranquilamente decir que sí, por un lado es violencia cultural, pero es violencia sobre todo estructural, porque los programas de las escuelas, los programas educativos, son estructurales antes que culturales. Y cuando no, la diversidad, como ya nos hacía notar antes Salvador, no encuentra espacio, es una falta de reconocimiento, que es también una falta de respeto, porque yo estoy ninguneando tu existencia, te invisibilizo. Gracias, Erika. Excelente. E ora arriviamo alla punta di questa piramide, vero? Perché è una punta densa, densa di contenuti. Parliamo di autorealizzazione, parliamo di moralità, creatività, spontaneità, mancanza di tutto, assenza di ogni pregiudizio, l'accettazione dei fatti così come stanno, ma anche la soluzione dei problemi. Ecco, quando io non sono messo in condizione di risolvere i problemi, attenzione, non i conflitti, i problemi in modo autonomo e indipendente, quando non mi si danno strutturalmente gli strumenti per farlo, e questo è il supremo atto di violenza, perché mi obblighi ad essere una persona dipendente da qualcun altro e generi una violenza terribile che noi chiamiamo relazione di potere. Quando io dipendo da qualcun altro per risolvere problemi che hanno a che fare con la mia vita personale, non con la vita collettiva, con la mia vita personale. Quando io non sono in condizioni di farlo, anche se dovrei poterlo essere, questa è una violenza enorme. È la punta della piramide di Maslow.
Mi piacerebbe ascoltare da voi altri esempi di questa punta. Forza che abbiamo quasi finito per stasera, però è importante finire di descrivere le nostre necessità. Forza. Yo pienso que pueden ser tal vez los roles de género que se le imponen a las mujeres, Brava. donde tienen que dedicarse solamente a la casa y a cuidar a los niños, a cuidar a su esposo, sin darles la oportunidad para tener una carrera y formarse professionalmente, por ejemplo. Benissimo, certo. E questo crea relazioni di potere importanti. Le relazioni di potere, Erika, sono il risultato delle relazioni di dipendenza. E se questo è un discorso strutturale, allora la violenza è strutturale. Uno dice no, ma questa è anche la cultura. Bene, la cultura genera la struttura, però le strutture generano, mantengono in vita la cultura. Pensa come la struttura ha generato la cultura del maschilismo, ¿no? La struttura genera la cultura del machismo. La genera a tal punto que la normaliza. Así que por siglos el machismo es normal. Cuando tú naces en una estructura violenta, no ves la violencia. Tú aprendes la violencia como si fuera la normalidad. Y eso pasa, sea que seas masculino, sea que seas femenino. Es decir, no importa si eres hombre o mujer. A ti te parece normal que tu mamá esté donde está y tu papá donde está. Lo viste siempre desde cuando pusiste la cabeza afuera. Y entonces no hay por qué imaginar una estructura diferente. Y no hay, evidentemente, Erika, una violencia más grave que la normalización de esos mecanismos que impiden a las personas la autorrealización. Entonces, lo que acabas de decir es muy importante, Erika, y me parece extraordinariamente atinado. Pero habrá alguien a lo mejor que tiene otros ejemplos. Nessuno? Pensiamoci, dai, facciamo uno sforzo. Salvador. Sí, pudiera ser también una relación de pareja. Ajá. En donde cuando hay esa, pues no dependencia, pero cuando hay una relación que se rompe y eso pues afecta, ¿no? Afecta en todos los sentidos, ¿no? Muy bien, muy bien. Este Y otro no depende ejemplo. de una persona, depende también de otra, ¿no? Excelente ejemplo. ¿Alguien más? Forza. Un ultimo esempio, dai, poi passiamo alle conclusioni. Nessuno ha un ultimo esempio? Per esempio, dimentichiamo un momento la dipendenza, l'autonomia, i ruoli, la distribuzione dei ruoli dentro la famiglia. Vediamo un po' questa parte che dice creatività e spontaneità. Possiamo fare un esempio di violenza strutturale che limita, e quando si limita vuol dire che si violenta, la spontaneità e la creatività delle persone? Yo pudiera dar uno en el trabajo, ¿no? Lo que le llaman el micromanagement, que es meterse en todo y no dejar que la persona decida sobre su propio trabajo. Entonces ahí uno limita toda la creatividad, toda la espontaneidad y todo, incluso más allá en su resolución de problemas, ¿no?
Ecco, Salvador, che abbiamo scoperto, per esempio, che questo che tu descrivi, che non è raro, è abbastanza comune, vero, Salvador, nel mondo del lavoro, scopriamo che questa è una violenza, che anche questa è una violenza, ed è una violenza grande, è una violenza strutturale, strutturale. Vedete come la violenza a volte si nasconde dove uno non se lo aspetta. Poi noi scopriamo che sono violente delle cose che ci sembravano normali. Normali. E smetto di condividere lo schermo e passo con voi all'ultima fase di questa lezione. Vogliamo fare una riflessione su tutto quello che abbiamo visto oggi? Perché oggi abbiamo finito di vedere la violenza, quindi noi sappiamo che prima di tutto, quando si costruisce la pace, si deve intervenire sulla violenza, per trasformare la violenza in qualcosa di diverso. Noi abbiamo finito di vedere tutta questa introduzione con tanti sensi, con tanti significati, concetti profondi. E ci accingiamo a vedere la prossima settimana che cosa hanno fatto con tutto questo patrimonio di informazioni uomini e donne molto importanti nella storia del XX secolo italiano. Mi riferisco a Maria Montessori, che voi conoscete per l'educazione, ma è stata una grande donna di pace. Lorenzo Milani, Danilo Dolci, Aldo Capitini, Luigi Ciotti, Alberto Labate, tutti nomi che voi probabilmente non avete mai sentito nella vostra vita, ma sono uomini, donne così importanti nella storia del pensiero mondiale e sono uomini e donne che appartengono alla cultura italiana, che si sono formati in Italia e che hanno costruito dall'Italia il contributo all'idea di costruzione della pace. Ma dovevamo comprendere tutte le cose, o almeno avere un'idea di queste cose, perché ovviamente abbiamo fatto le cose molto velocemente. Dovevamo comprendere tutte queste cose prima di affrontare queste persone, la storia di queste persone, il loro pensiero, perché se no non avremmo capito niente, se no non avremmo compreso perché sono importanti, perché sono così decisive non solo per l'Italia, ma per il mondo intero. Pensate che Aldo Capitini è il padre della parola non violenza. La non violenza, una sola parola, è una parola creata da Aldo Capitini e poi utilizzata da tante persone importanti nel mondo. Penso a Martin Luther King e a Nelson Mandela. Ma è un italiano che ha inventato quella parola. E l'ha inventata proprio nel momento storico in cui in Italia si inventavano altre parole. E nosotros lo vimos en el curso anterior. Mentre in Italia si inventava la parola fascismo, mentre in Italia si inventava la parola futurismo, mentre in Italia si inventava la parola totalitarismo, c'era un italiano che inventava la parola non violenza. Vedete? È molto importante questo modulo del nostro corso perché ci dà l'altra faccia della medaglia del XX secolo italiano. Il XX secolo italiano non è solo il secolo del fascismo,
è anche il secolo di uomini e donne che hanno lavorato, che hanno dato la propria vita per la pace. Ecco. Ahora, no sé si alguien quiere cerrar en italiano o en español, da lo mismo. Si alguien quiere, eh, si alguien quiere cerrar la sesión de hoy con una reflexión sobre lo que vimos. ¿Quién se echa el volado? Yo. Avanti. Esta sesión y la del martes me parecieron muy bonitas. Me hicieron pensar mucho sobre cómo incluso nosotros podemos ejercer violencia hacia otras personas sin darnos cuenta, tan solo con la forma en que nos llegamos a expresar de, de otras personas. Me hizo pensar mucho en, en el cuidado que debo tener yo hacia, pues como le hablamos, ¿no? De la responsabilidad. El cuidado que debo tener yo hacia cómo me expreso y cómo me comporto con otras personas, porque hasta el más mínimo acto puede llegar a ser violento e hiriente para los demás. Bene, Erika, io credo che dopo queste parole bellissime non ci sia nient'altro da aggiungere. Nada que agregar. Me lo llevo así a mi camita. Muchísimas gracias a todos, a todas. Nos vemos hasta el martes. Vamos a ver qué hizo para la paz María Montessori. Gracias, un abrazo grande. Grazie Paolo. Paolo. Ciao. Ciao.